Muy buenas noches, colegas. Quiero confirmar a ver si estoy compartiendo ya pantalla. Perfecto. ¿Tienen una buena llegada de audio? ¿No hay ningún problema con el sonido? No, doctor, sí se le escucha bien. Perfecto. Bueno, vamos a esperar unos 2 minutos más a ver si más participantes se conectan para la clase del día de hoy, ¿no? Bueno, muy buenas noches con todos. Quiero, en primer lugar, presentarme hacia todos ustedes. Desde esta semana les acompañaré en lo que es el diplomado referente a las urgencias hospitalarias, que, como su nombre lo indica, trata los principales pacientes que nos acuden al área de emergencia, y lo que nosotros debemos tener el suficiente conocimiento vasto para nosotros emitir diagnósticos y de igual forma un tratamiento responsable entre cada paciente que nosotros nos llega al área de emergencia, ¿no? Me presento, soy el médico, el doctor Daniel Salazar, médico de emergencia, trabajo actualmente en el Hospital IES de Riobamba. Tengo la oportunidad de, según los participantes que veo que se encuentran en este momento, la dicha de conocer a alguno de ellos. Alguno de ellos incluso ha trabajado con nosotros, hemos compartido eh, trabajo en el área de emergencia, entonces es bastante placentero y bonito tenerles nuevamente aquí, adquiriendo conocimientos para su formación, para su desempeño en sus unidades que en este momento deben estar trabajando, ¿no? Entonces, ese es el objetivo de este diplomado, en que ustedes adquieran la mayor cantidad de conocimientos y destrezas para poderlos poner en práctica en cada una de sus unidades y de igual forma siendo responsable con cada uno de sus pacientes que lleguen al área de emergencia. Si bien es cierto, la medicina es muy importante en todos los campos, pero tenemos ahí un poquito el tema de decir de que en, hay una alta destreza en los pacientes, en los médicos que se desenvuelven en el área de emergencia, que el tiempo que debe responder ante un paciente a veces es de segundos. Entonces ahí la importancia de tener los conocimientos para no equivocarnos, ¿no? Entonces, el día de hoy trataremos lo que es el tema muy importante, como es la tromboembolia pulmonar. La tromboembolia pulmonar en sí es una enfermedad que es
un poquito no tan común en tal como se presenta en un área de emergencia, no como una enfermedad típica como es, por ejemplo, un infarto agudo de miocardio, que lo podemos de entrada en los 10 primeros minutos poderlo diagnosticar con un electrocardiograma o clínicamente en un paciente con un accidente cerebrovascular, viendo su déficit neurológico, sino que más bien esta enfermedad se caracteriza por ser bastante inespecífica. Y eso es lo que trataremos el día de hoy, en tratar de ver ciertos puntos que nos van a orientar a enfocar nuestro diagnóstico de esta enfermedad, ¿no? Entonces, empezamos. ¿Cuáles son los objetivos de esta clase? En primer lugar, va a ser identificar un cuadro clínico sugerente a tromboembolia pulmonar. Como mencionamos anteriormente, esta enfermedad no la podemos diagnosticar simplemente con la sintomatología o los signos que nos llega el paciente de emergencia, pero sí podemos determinar ciertos signos y síntomas que nos van a orientar a pedir pruebas diagnósticas y según eso dar un mejor diagnóstico de esta enfermedad. El segundo objetivo es determinar el uso de pruebas diagnósticas que nos van a permitir confirmar un diagnóstico de tromboembolia pulmonar. Aquí hay algo muy importante que en esta conferencia vamos a ver la importancia de solicitar una prueba de laboratorio, una prueba de imagen, dependiendo de escalas que nos van a permitir ver si es necesario pedir una prueba o muchas de las veces, como vemos hoy en día en los hospitales, en la mayoría de los hospitales de nuestro país, es bastante complejo la situación que carece de pruebas de laboratorio en hospitales como incluso en nuestra localidad no tenemos un tomógrafo que nos pueda ayudar dentro de la institución, si más bien tenemos que buscar prestadores externos para enviar al paciente a realizar un estudio de imagen. Entonces ahí cabe recalcar la importancia de saber cuándo pedir una prueba o únicamente con los signos y escalas que utilicemos, ver si no es necesario malgastar sobre todo recursos, ¿no? De que en la actualidad bastante nos hace falta. El tercer objetivo es clasificar al paciente según su riesgo. De igual manera, como dijimos, utilizando una serie de escalas que nos va a, y de igual forma con la sintomatología que tenga el paciente, vamos a clasificar a cada paciente según su riesgo. Vamos a ver más adelante si es un riesgo alto, intermedio o bajo. Y por último, escoger el tratamiento más idóneo según el paciente y de igual forma según el riesgo que hayamos clasificado al paciente, ¿no? Al hablar de definición, vamos a decir de que la tromboembolia pulmonar se refiere a la obstrucción de la arteria pulmonar en una de sus ramas, ya sea esto por un trombo, que puede ser por un coágulo, aire o grasa, que se originó en otra parte del cuerpo. Ahí tenemos que ser bastante enfático en que para llevar a cabo esta patología tenemos que tener varios conceptos básicos, como es la circulación sistémica, la circulación pulmonar, para según eso ver de dónde puede ser originado el trombo, ¿no? Vamos a clasificar esta enfermedad de igual forma, según el patrón temporal de presentación, vamos a decir que esta enfermedad puede ser de un inicio agudo, subagudo o puede ser crónico. Hablamos de un inicio agudo cuando los pacientes llegan al área de emergencia y que los signos y síntomas hayan aparecido inmediatamente después de la obstrucción de los vasos pulmonares. Decimos que es de una presentación subaguda cuando varios días atrás o incluso semanas ya se ha presentado el evento, el trombo en la circulación pulmonar y posterior a ello ha realizado la aparición de los síntomas. Y crónico
cuando los pacientes con enfermedad pulmonar crónica desarrollan lentamente síntomas de hipertensión pulmonar durante muchos años. Es decir, muchas de las veces estos pacientes son hallazgos dentro de los exámenes que le hacemos, que podemos ver que haya una hipertensión pulmonar. Podemos de igual forma ahí, según las pruebas de imagen que la solicitemos, diagnosticar de igual forma de un trombolismo crónico que tenga el paciente, ¿no? De igual forma, podemos clasificar a esta enfermedad con la presencia o ausencia de estabilidad hemodinámica. Entonces, aquí quisiera hacerles una pregunta a algún participante que esté en la conferencia. ¿Qué entienden ustedes por inestabilidad hemodinámica? ¿Algún voluntario? A ver, veamos aquí. Joel Gonzabay. ¿Me escucha, Joel? Cecilia España. Perfecto, bueno, avancemos. El objetivo de la clase es de que interaccionemos entre nosotros y de igual forma con los estudiantes, ¿no? Para que no se haga didáctica la clase. Bien, entonces, como mencionamos anteriormente, la presencia o ausencia de estabilidad hemodinámica, vamos a clasificar al paciente en que si el paciente presenta está hemodinámicamente inestable, podemos llamarlo también como una tromboembolia pulmonar masiva o de alto riesgo. El paciente que es hemodinámicamente estable o de riesgo intermedio, también podemos llamarlo como submasiva, y esta se va a caracterizar por presentar una tensión ventricular derecha. Y por último, la hemodinámicamente estable o de bajo riesgo, si no se presenta una tensión ventricular derecha, ¿no? Muy bien. Al hablar de embolia pulmonar hemodinámicamente inestable, es la que va a producir hipotensión. Es la pregunta anteriormente que realizamos. Hablamos de que la hipotensión se define como una presión arterial sistólica menor de 90 milímetros de mercurio o una caída de la presión arterial sistólica de 40 milímetros de mercurio desde el inicio durante un periodo de 15 minutos. Es decir, si un paciente nos llega al área de emergencia con clínica sugerente a una tromboembolia pulmonar con alrededor de un 110, 70 de presión y a los 10, 15 minutos, como este paciente va a estar monitorizado, vemos que la presión ha bajado a 70, 30, entonces podemos ya considerar a un paciente como un paciente hemodinámicamente inestable por sus cifras que han bajado, ¿no? De igual forma, si por lo general tenemos pacientes que llegan al área de emergencia en un principio por la desesperación, por la dificultad respiratoria con tensiones arteriales dentro del rango normal o elevadas, por ejemplo, un paciente que tenga una presión de 140, 100, si a los 10 o 15 minutos de ese 140, 100, me bajó la presión sistólica a 150. Entonces tenemos de que ha bajado más de 40 milímetros de mercurio, entonces podemos también considerar, a pesar de que no ha bajado de 90 milímetros de mercurio la presión sistólica, podemos considerar a este paciente como un paciente candidato a ser un paciente con una hemodinamia inestable, ¿no? De igual forma podemos decir de que una
hipotensión que requiere vasopresores o apoyo inotrópico y no se explica por otras causas como un paciente que tenga sepsis, una arritmia cardíaca, una disfunción ventricular, desde ventricular izquierda por isquemia o un infarto agudo de miocardio o una hipovolemia. Es decir, descartando en primera instancia todas estas causas que pueden causar hipotensión, si no hay una causa que no sea inexplicable, asociar de que esta hipotensión puede ser causa de una tromboembolia pulmonar. Vamos a decir de que la embolia pulmonar hemodinámicamente estable se define como la embolia pulmonar que no cumple la definición de la anteriormente mencionada como la hemodinámicamente inestable. Existe un espectro de gravedad dentro de esta población que va desde pacientes que presentan una embolia pulmonar pequeña, que puede dar unos pequeños síntomas a incluso presentarse asintomática, conocida como una embolia pulmonar de bajo riesgo, hasta aquellos pacientes que presentan una hipertensión leve o límite que estabiliza con una respuesta a la fluidoterapia. Entonces, a diferencia de la anterior, en pacientes que pueden presentarse hipotensos, estos pacientes van a respondernos a la fluidoterapia, es decir, si administramos pequeños bolos de solución salina y si el paciente mejora su hipotensión, consideramos de que el paciente está hemodinámicamente estable. Aquellos que presentan disfunción del ventrículo derecho, también conocida como una embolia pulmonar submasiva o de riesgo intermedio. La distinción entre una embolia pulmonar hemodinámicamente estable e inestable es importante porque los pacientes que presentan una embolia pulmonar hemodinámicamente inestable tienen más probabilidades de morir por choque obstructivo, es decir, por una insuficiencia ventricular derecha grave. Entonces, es importante destacar que la muerte por embolia pulmonar hemodinámicamente inestable a menudo ocurre dentro de las primeras 2 horas y el riesgo permanece elevado hasta las 72 horas posterior a la presentación de los síntomas. Eso en cuanto se refiere a la clasificación según la hemodinamia. Entonces ya tenemos en primera instancia la clasificación de alto, bajo, o alto riesgo, intermedio riesgo o bajo riesgo, esta clasificación según la hemodinamia, y esta última clasificación es según su ubicación anatómica, es decir, dónde está ubicado el trombo. Vamos a decir en el primer cuadro que tenemos en silla de montar, vamos a decir que el trombo va a estar ubicado en la bifurcación de la arteria pulmonar principal. Es poco común. Como vemos aquí, el porcentaje es bajo de todos los pacientes que han desarrollado embolia pulmonar, del 3 al 6%, se ubican en la bifurcación de la arteria pulmonar principal, porque hablaremos de que este trombo debería ser de gran magnitud, ¿no? De igual forma, entre las más comunes, la segmentaria y la subsegmentaria, que van a comprender las ramas principales lobares y segmentarias de las arterias pulmonares. Y las subsegmentarias, hay una característica que cuando hay presencia del trombo a nivel de la parte subsegmentaria de las arterias pulmonares, va a haber más probabilidades de causar un infarto pulmonar y por consiguiente una pleuritis. Muy bien, vamos a hacer un ejercicio. Una consulta, doctor. Y dígame. Se va a quedar las diapositivas, está compartiendo, sale objetivos de la clase, pero parece que usted está explicando de alguna otra diapositiva. No, en este momento en qué. O sea, yo tengo objetivos de la clase, solo se quedó en eso. No sé si será mi internet o que no se está compartiendo. ¿Alguien más tiene ese problema? No, sí se puede apreciar lo que está ahorita compartiendo, doctor. Perfecto. Ahorita estamos en el ejercicio práctico, ¿verdad? Ya veo. Ya me conecto Sí. y me desconecto a ver si es eso. Gracias. Ya, perfecto. Tal vez ahí se le colgó a internet y se quedó ahí parado. A ver, necesito un voluntario o una voluntaria que me ayude con este ejercicio práctico según lo que vimos en las primeras diapositivas. ¿Algún voluntario? A ver, Emilio Narváez. ¿Está conectado?
Mariela G., ¿me ayuda por favor con este ejercicio práctico? Buenas noches, doctor. A ver. De acuerdo al ejercicio práctico, nos dice que es un paciente de 68 años de edad que acude al área de emergencia por presentar disnea de mínimos esfuerzos, diaforesis, dolor torácico. Al examen físico se observa la presión arterial 60/30, frecuencia cardíaca 120, saturación 87% y frecuencia respiratoria 24 por minuto. Perfecto. Yo podría decir, doctor, A que ver, el paciente sigue. está A ver, hemodinámicamente inestable, muy ya que bien. está con una hipotensión, también está con una taquicardia, eh, también está con una taquipnia y también está desaturando también bastante anormal, bajo los 90, que podríamos considerar normal. Perfecto. A ver, este ejercicio práctico más o menos nos evalúa las clasificaciones que presentamos en las primeras diapositivas según el tiempo. ¿De qué tipo será? ¿Aguda, subaguda o crónica? Podría Hablando ser, de que el paciente llegó al área de emergencia y nos mencionó de que presentó esa dificultad respiratoria hace unas 4 horas. aguda. Perfecto, aguda entonces, ¿no es cierto? Entonces, seguimos y entonces determinamos de que el caso práctico que lo acabamos de hacer va a ser una tromboembolia pulmonar aguda, hemodinámicamente inestable, ¿no es cierto? Por las cifras tensionales y de igual forma por su taquicardia. Muy bien, continuemos. Al hablar de epidemiología, vamos a decir de que las estimaciones de la incidencia de embolia pulmonar en la población general ha aumentado desde la introducción de pruebas de laboratorio como es el dímero D y de igual forma de imagen como es la angiografía pulmonar por tomografía computarizada desde la década de 1990. Ahí tenemos un estudio de que se analizó una base de datos que informó una duplicación de incidencia de embolia pulmonar de 62 casos por 100.000 habitantes en el periodo de 5 años antes de 1998 a 112 casos por 100.000 en los 7 años posteriores a 1998, es decir, casi el doble de diagnóstico de casos por la mayor utilización de estas dos pruebas por lo general, ¿no? Vamos a decir de igual forma en lo que es cuestión de sexos, a quien afecta mayormente esta patología, vamos a decir de que la incidencia global es mayor en los hombres que en las mujeres. Vamos a decir de que es 56 frente a 48 por 100.000 habitantes respectivamente. Muy bien. De igual forma, la incidencia aumenta con el aumento de la edad, especialmente en las mujeres, de modo de que la embolia pulmonar va a tener una incidencia mayor de 500 por cada 100.000 habitantes después de los 75 años. Referente a datos de países del primer mundo, donde existe mayor evidencia, donde existe mayor registro de casos, en los Estados Unidos la embolia pulmonar es la responsable de aproximadamente 100.000 muertes anuales. De igual forma, en el continente europeo, la embolia pulmonar es la causa de 300.000 muertes al año. Entonces, hay la importancia del diagnóstico precoz, de la orientación a pruebas diagnósticas de esta enfermedad para evitar la muerte de esta enfermedad, ¿no? La muerte por embolia pulmonar diagnosticada han ido disminuyendo y un estudio informó muertes por embolia pulmonar que disminuyeron entre 1979 a 1998 de 191 a 94 por millón. En otro estudio, la razón de riesgo de mortalidad por embolia pulmonar disminuyó de 138 con un intervalo de confianza del 95%, de 125 a 153, en 1980 a 1989 a 36. Entonces, ahí la diferencia en el mejor diagnóstico de tromboembolia pulmonar y determinar el tratamiento para evitar así la mortalidad. Al hablar de patogenia de la tromboembolia pulmonar, bueno, es un capítulo bastante amplio que determinar la fisiopatología de esta enfermedad sí nos iríamos toda la clase y el objetivo es
siempre dar datos de que nos van a ayudar a tener un mejor manejo de esta enfermedad. Entonces, al hablar de la patogenia de la embolia pulmonar, vamos a mencionar a la famosa triada de Virchow, que consta de, en primera instancia, de alteraciones en el flujo sanguíneo, lo que llamamos una éstasis. Va a existir de igual forma la lesión del endotelio vascular y, por último, las alteraciones en los componentes de la sangre, es decir, un estado de hipercoagulabilidad heredado o adquirido. Entonces, aquí tenemos una tablita de los factores de riesgo que va a desencadenar una trombosis venosa profunda. Como tenemos ahí en los cuadritos de arriba, la mutación en el factor 5 Leiden, la mutación de la protrombina del G2021OA, la deficiencia de la proteína S, la deficiencia de la proteína C, la deficiencia de la antitrombina, otros factores de riesgo como la presencia de un catéter venoso central, la malignidad, es decir, en pacientes que tengan alguna neoplasia, en pacientes de igual forma que han sido sometidos a una cirugía, especialmente una cirugía ortopédica, pacientes de que han tenido un antecedente de igual forma de trauma, que un paciente que haya estado inmovilizado, una paciente de igual forma embarazada, paciente que tomen anticonceptivos hormonales, que estén en terapia de reemplazo hormonal, de igual forma en ciertos tratamientos de terapias de cáncer, como es el uso del tamoxifeno, la talidomida, la lenalidomida y la asparaginase. De igual forma en pacientes de que tengan fallo cardíaco, pacientes de que tengan de igual forma un síndrome antifosfolipídico, en pacientes de que superen los 65 años de edad, en pacientes de que sean obesos, en pacientes de que tengan cirrosis hepática, neoplasia mieloproliferativa, de igual forma en pacientes que tengan policitemia vera, estados de trombocitopenia, de igual forma en hemoglobinuria nocturna paroxística, en enfermedades del intestino, en síndrome de intestino inflamatorio y de igual forma en un síndrome nefrótico. Entonces, todos estos son factores de riesgo que nos va a determinar una mayor incidencia de una tromboembolia pulmonar. Muy bien, al hablar de cuadro clínico vamos a decir de que la embolia pulmonar, bueno, como mencionamos anteriormente, va a tener varias características de presentación que van desde la ausencia de los síntomas, es decir, cuando un paciente se presenta totalmente asintomático, o en pacientes de que nos pueden llegar en shock, o de igual forma que en pacientes que se pueden presentar que lleguen en muerte súbita. Entonces, vamos a decir de que un metaanálisis que comprendió de 19 estudios, alrededor de 25.343 pacientes, encontró que la impresión clínica, es decir, solo la sintomatología tenía una sensibilidad y una especificidad del 85 y del 51% respectivamente para el diagnóstico de embolia pulmonar. Es decir, es poco sensible y de igual forma muy poco específico la sintomatología para por sí solo determinar una tromboembolia pulmonar. Entonces, dentro de este metaanálisis de todos estos pacientes, vamos a decir de que el síntoma más característico de una tromboembolia pulmonar en el 73% de los pacientes fue la disnea, seguido del dolor pleurítico en un 66%, en un 37% tos, en un 13% también se presentó con hemoptisis. Dentro de esos, los 4 síntomas que mayor hubo presentación en los 25 y un poquito más, 25,000 pacientes. Dentro de los signos, la taquimia fue el signo más característico con el 70% de los pacientes estudiados, 51% para los reales, el 30% taquicardia, de igual forma el 24% un cuarto sonido cardíaco, el 23% un segundo ruido cardíaco, una acentuación del segundo componente del ruido cardíaco, y de igual forma en el 8% de los pacientes se presentó un colapso circulatorio. Entonces, ahí analizando esta tablita, este cuadrito, vamos a decir de que dentro del síntoma más característico es la disnea, y de igual forma el signo más característico de una tromboembolia pulmonar va a ser la taquimia. Entonces, ahí haciendo referencia
al pequeño ejercicio práctico que le hicimos. El paciente tenía taquipnea, estaba con dificultad respiratoria, que es la sintomatología que más asocia con una sospecha de tromboembolia pulmonar. Otros presentaciones menos frecuentes van a incluir una arritmia transitoria o persistente, que puede presentarse también una fibrilación auricular, pacientes que pueden presentar un presíncope, síncope y colapso hemodinámico, que va a decir que va a comprender el menos del 10% para cada uno. La ronquera de una arteria pulmonar dilatada es una presentación bastante rara, que lo conocemos como el síndrome de Horner. Entonces son presentaciones poco frecuentes, pero que en algunos casos sí existe esta sintomatología, ¿no? Entonces, al hablar de la disnea, que era el síntoma más característico, es con frecuencia, pero no siempre va a ser de inicio rápido, que generalmente va a ser en segundos, el 46%, o en minutos el 26%. La disnea puede ser menos frecuente en pacientes de edad avanzada, sin enfermedad cardiopulmonar previa, es decir, en pacientes ya adultos mayores. Es poco frecuente que en un paciente que tenga tromboembolia pulmonar haya una disnea bien marcada, porque ellos, bueno, ya tienen al ser adultos mayores una tolerancia a la disnea. Entonces es más probable que haya disnea en pacientes que presentan embolia pulmonar en los vasos principales o lobares. De igual forma, vamos a decir de que aproximadamente el 10% de los pacientes van a presentar los síntomas de un pulmón infartado, generalmente debido a los émbolos más pequeños y periféricos. El dolor pleurítico es típico en esta población debido a la inflamación de la pleura. También se cree que la hemorragia del pulmón infartado es responsable de la hemoptisis. Entonces ahí tenemos la causa por la cual en un paciente con tromboembolia pulmonar puede presentar con una hemoptisis por un infarto de un segmento del pulmón. Muy bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta, chicos? ¿O todo está claro? Muy bien, continuamos. Entonces, como mencionamos anteriormente, vamos a decir de que esta patología, la tromboembolia pulmonar como tal, es bastante complejo de que solo con los síntomas que acabamos de ver podamos llegar a un diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. Entonces, al no ser tan precisos los síntomas que un paciente llegue a emergencia, nos vamos a apoyar de pruebas de laboratorio, pruebas de imagen, de igual forma de escalas, para, coordinado con los síntomas que el paciente acude a emergencia, poder llegar a un diagnóstico más preciso. Muy bien, entonces, dentro de las pruebas de laboratorio que podemos realizar a un paciente con sospecha de una tromboembolia pulmonar, en primera instancia, un hemograma completo y una química sérica. Dentro del hemograma completo, en lo que podemos hallar, va a ser una leucocitosis. Hay que tener en claro que, de igual forma, no siempre vamos a tener aumento de los leucocitos. De igual forma, vamos a tener aumento de la velocidad de sedimentación globular, lo que es el BCG, la elevación del lactato de deshidrogenasa sérica, la LDH, elevación de la aspartato aminotransferasa, la ACT. La creatinina sérica nos va a servir de igual forma acompañada de la tasa de filtración glomerular estimada para la administración de contraste en caso de que necesitamos realizar una angiotomografía, ¿no? Otro estudio muy importante va a ser la gasometría arterial, donde en el 74% de los casos vamos a presentarse con una hipoxemia. Del 62 a 86% de los casos va a presentarse con un gradiente alveolar arterial ampliado para oxígeno. Un 41% va a presentarse una alcalosis respiratoria e hipocapnia. Cabe recalcar que en casos de que sea una tromboembolia pulmonar masiva, hemodinámicamente inestable, puede llegar incluso hasta la acidosis respiratoria. De igual forma,
hipercapnia y como comentamos la acidosis respiratoria son infrecuentes, pero estos se pueden observar en pacientes con choque obstructivo, paro respiratorio, determinado por una tromboembolia pulmonar masiva. El péptido natriurético cerebral, conocido como el BNP, elevado tiene un valor diagnóstico limitado en pacientes con sospecha de embolia pulmonar. Sin embargo, el BNP elevado o su precursor, que es el ProBNP, puede ser útil en el pronóstico para la estratificación del riesgo de los pacientes diagnosticados con embolia pulmonar aguda. De igual forma, podemos solicitar enzimas cardíacas como es la troponina. De manera similar, los niveles séricos de la troponina I y T son útiles para el pronóstico, pero no para el diagnóstico. Como marcadores de disfunción ventricular derecha, los niveles de troponina están elevados en el 30 a 50% de los pacientes que tienen una embolia pulmonar de moderada a grande y se asocian con deterioro clínico y muertes después de embolia pulmonar. Más bien, las elevaciones de troponina suelen resolverse dentro de las 40 horas posteriores a la embolia pulmonar, a diferencia de cuando sospechamos de un infarto agudo de miocardio, que esto va a estar más prolongado después de dicho tiempo. Bien, aquí, bueno, la prueba que todo mundo solicita cuando hay una sospecha de tromboembolia pulmonar, que es el dímero D. Vamos a decir de que el dímero D solo, asimismo, por sí solo, va a ser insuficiente para el diagnóstico de una embolia pulmonar. Pero un dímero D normal puede ser utilizado para descartar en pacientes con bajo o con una baja probabilidad o intermedia de embolia pulmonar, es decir, que tiene un valor predictivo negativo bastante alto. Es decir, si un paciente que tiene dímero D negativo es de muy baja probabilidad de que el paciente esté en riesgo de una tromboembolia pulmonar. Para los pacientes en los que se cree que el riesgo de embolia pulmonar es bajo, un dímero D normal, como dijimos, menor de 500 nanogramos unidades equivalentes de fibrinógeno, excluye efectivamente la embolia pulmonar y por lo general no se requieren de más pruebas. Entonces, ahí el completar uno de los objetivos de la clase que comentamos, el uso de pruebas innecesarias. Entonces, tenemos de que si un paciente que nos viene con una dificultad respiratoria, que nos viene con un poco taquipneico, realizamos, catalogamos a algún paciente, ya más adelante veremos las escalas que nos ayudan a clasificar el riesgo de cada paciente. Vemos de que es un paciente de riesgo bajo, se le hace de igual forma el dímero D y está menor a 500, entonces ese paciente, ahí termina su exclusión de la tromboembolia pulmonar, es decir, no se hace falta de ningún otro estudio para llegar a un diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. No se requieren de más pruebas entonces. Entonces, esto incluye a pacientes que han tenido una embolia pulmonar previa y aquellos con una presentación tardía y pacientes hospitalizados. Por el contrario, un dímero D elevado mayor de 500 unidades equivalentes de fibrinógeno debe impulsar a realizar más pruebas con diagnóstico de imagen. Para la mayoría de los pacientes en los que se cree que el riesgo de embolia pulmonar es de intermedio, un dímero D normal también va a excluir eficazmente la embolia pulmonar y por lo general no se requieren de más pruebas. Sin embargo, algunos expertos creen que un subconjunto de pacientes en la categoría de riesgo intermedio, aquellos de que según la puntuación de Wells estén en un 4 a 6 o escala de Ginebra modificada de 8 a 10 o pacientes con reserva cardiopulmonar limitada, deben someterse a estudios de imagen basados en la mayor probabilidad de embolia pulmonar en estos pacientes, ya que la sensibilidad del dímero D no es tan buena. Para los pacientes en los que se cree que el riesgo de embolia pulmonar es alto, un dímero D normal no es tan útil para excluir el diagnóstico y no es necesario realizarlo. Si bien un resultado negativo de dímero D reduce la probabilidad de embolia pulmonar en esta población, no lo reduce lo suficiente como para descartar el diagnóstico con algunos datos que sugieren una prevalencia de embolia pulmonar del 5% o más en esta población. Entonces, estos pacientes deben someterse a diagnóstico por imagen, preferiblemente realizar una angiotomografía computarizada. Entonces, aquí tenemos una tabla que nos va a
a decir las diversas causas por las cuales el dímero D va a estar elevado. Como podemos tener en un tromboembolismo, ya sea este arterial o venoso. Aquí vamos a tener un infarto agudo de miocardio. Aquí donde dice carrera es un accidente cerebrovascular. Al traducir la tablita al español hay este tipo de mal traducido, ¿no? Entonces, de igual forma, una isquemia aguda de las extremidades, trombo intracardíaco, o cuando hay un trombolismo venoso, como una trombosis venosa profunda, una embolia pulmonar o una coagulación intravascular diseminada, son factores que van a tener una predisposición a realizar trombosis y fibroanálisis intravascular y por consiguiente un dímero D elevado. También en estados inflamatorios, como es el COVID-19, otras infecciones graves, o alguna septicemia. Entonces, ahí podemos recordar, o de igual forma, hasta la actualidad, en un paciente con una neumonía por COVID, el examen de cajón siempre iban a solicitar el dímero D. Entonces, ahí la causa de que el dímero D es bastante inespecífico y puede elevarse en muchas patologías que no sea tromboembolia pulmonar. De igual forma, cuando hay antecedente de una cirugía o un trauma, esto se va a dar por una isquemia tisular, una necrosis tisular, cuando hay de igual forma una enfermedad del hígado, una enfermedad del riñón, trastornos vasculares como malformaciones vasculares o una vasoclusión por una anemia de células falciformes en pacientes que tengan alguna neoplasia. Esto va a ser a causa de anomalías vasculares procoagulante del cáncer y trombosis microvascular. De igual forma, en pacientes que tengan terapia trombolítica, que va a ser por desglose de la fibrina, asimismo, en pacientes que están cursando con un embarazo, ya sea normal o que tengan una preeclampsia o eclampsia, que son por cambios fisiológicos en el sistema de coagulación, existe una trombosis microvascular y de igual forma hay depósito de fibrina. Entonces, todos lo que enumeramos en esta tablita son causas de que el dímero D va a estar elevado. Entonces, por eso decimos que es bastante inespecífico. Entonces, vamos a asimismo tener un dímero D ajustado, es decir, en pacientes que sobrepasan los 50 años, vamos a hacer una regla por 10, ¿no? Que, por ejemplo, como tenemos aquí el caso, si un paciente de 73 años de edad, el valor de corte va a ser, multiplicamos el 73 por 10, vamos a tener de que el valor de corte en este paciente va a ser de 730 nanogramos por mililitro. Entonces, ahí ya vamos a tener asimismo una particularidad de que en pacientes de que sobrepasen los 50 años de edad ya el punto de corte no va a ser 500 como lo ponen en todos los laboratorios, ¿no? Entonces ahí tenemos que siempre tener en cuenta eso. Asimismo, dentro de los estudios que se solicitan en un paciente con sospecha de electrocardiograma, con sospecha de tromboembolia pulmonar, perdón, se va a solicitar un electrocardiograma. Si bien es cierto el típico patrón S1Q3T3 de que menciona la mayoría de bibliografías que se debe presentar en una tromboembolia pulmonar, es bastante improbable de que se presente, pero ha habido casos de que sí se dan, por comentarles en los años que llevamos trabajando en emergencia, no he visto ningún paciente con ese patrón, pero sí otros hallazgos como son la taquicardia, que muchas de las veces es sinusal, o cambios del segmento CT o de la onda T, asimismo invertida. Entonces, son signos de que a veces sí se encuentran en un electrocardiograma como un paciente de tromboembolia pulmonar. Como aquí de igual forma tenemos las anomalías que históricamente se consideraban sugestivas de embolia pulmonar, como es el patrón S1Q3T3, que es por una distensión ventricular derecha o de igual forma por un bloqueo incompleto de rama derecha, son poco frecuentes, es decir, se presentan en menos del 10% de los casos de que el paciente tenga una tromboembolia pulmonar. Entonces, asimismo, cuando nosotros buscamos un electrocardiograma, vamos a tener
Estas iniciales que no nos vamos a olvidar nunca. Si estamos hablando de tromboembolia pulmonar, en los electrocardiogramas vamos a buscar por sus siglas de igual forma trombos. Entonces tenemos la T, que podemos ver en un electrocardiograma una taquicardia sinusal, la R de rotación horaria, que es ahí sí por la presencia del patrón S1Q3T3 que tenemos aquí en la imagen, donde pueden ver en D1 la presencia de la onda S, esa es la S1, y en D3 vamos a ver la onda Q, y de igual forma la onda T invertida. Entonces ese es el mencionado típico, patrón S1, Q3, T3. También podemos tener una onda P pulmonale, la M, que muchas de las veces los electrocardiogramas van a estar mínimamente alterados, es decir, a veces el electrocardiograma no va a haber alteración. La B de bloqueo de rama derecha principalmente, que puede ser completo o incompleto. La O nuevamente de la onda T invertida de B1 a B4. Y la S de sobrecarga ventricular derecha, que podemos tener un patrón QR en B1. Otras anomalías del electrocardiograma que se van a asociar con un pronóstico precario, cuando hay una fibrilación auricular, cuando existe una bradicardia menor de 50 latidos por minuto o una taquicardia mayor de 100 latidos por minuto. De igual forma, un bloqueo de rama derecha del haz de His, ondas Q inferiores en derivaciones 2, 3 y ABF, cambios del segmento ST anterior e inversión de la onda T, o un patrón S1Q3, T3. Eso en cuanto se refiere al electrocardiograma. La radiografía de tórax como tal, se puede observar una radiografía de tórax normal en el 22% de los pacientes. Vamos a tener en estudios de imagen, como es la RX de tórax, signos de que asimismo va a ser un poco improbable de que se presenten, pero cuando lo tenemos, entonces hay que aprovecharlos para estudiarlos, como es la joroba de Hampton y el signo de Westermarck. Son bastante raros, pero bueno, aquí lo tenemos al primer signo, que es la joroba de Hampton, que va a ser una oposidad superficial en forma de joroba en la superficie del pulmón. Como ven aquí tenemos, hagan cuenta de que esta es la joroba. Lo que la flechita blanca está marcando, ¿no? Contra la superficie pleural y la joroba hacia el ilio. Entonces, la joroba contra la superficie, contra la periferia, perdón. Y la joroba dirigiéndose hacia el hilo. Entonces, este es uno de los signos que se puede presentar en caso de tromboembolia pulmonar, que es asimismo por una isquemia ya dentro del árbol bronquial. Otro signo, que es el signo de Westermarck, que es la demostración de un corte brusco de los vasos pulmonares con una hipoperfusión distal en una distribución segmentaria dentro del pulmón. Entonces, aquí podemos ver el signo de Westermarck, que va a ser una oligoemia, es decir, ya una mala perfusión de las arterias pulmonares a este segmento del pulmón. Entonces, como vemos aquí en la parte de arriba, podemos ver las liñitas que se dibujan, que hay una buena perfusión de las ramas segmentarias, lobares y subsegmentarias. Y aquí vemos una imagen más bien bastante opaca, que se ha perdido las ramas de las arterias que continúan en este segmento. Entonces, aquí tenemos el segmento, ¿no? Entonces, aquí de igual forma, esto en una radiografía. Aquí tenemos de igual forma en una tomografía de tórax, aquí tenemos la presencia del trombo a nivel de la arteria pulmonar izquierda. Otro estudio también que nos va a ayudar a detectar una tromboembolia pulmonar es la ecografía de la extremidad inferior con Doppler. Sobre todo si la ecografía Doppler de las extremidades inferiores es positiva, los pacientes pueden recibir el tratamiento. Generalmente, entonces, en un paciente que nos ayude bastante la ecografía y nos ayude a observar el trombo, una vez observado ese trombo, tenemos que iniciar la terapia de anticoagulación.
Si la ecografía Doppler es negativa, pero la sospecha clínica de embolia pulmonar es baja o intermedia, en general se considera seguro suspender la anticoagulación. Y hay que monitorizar la trombosis venosa profunda con ecografía seriada hasta que se puedan realizar estudios de imagen de tórax. Si bien es cierto, nosotros nos encontramos en una ciudad, muchas de las veces en sitios lejanos donde cuentan solo con un ecógrafo, entonces es la única arma que pueden utilizar para detectar un trombo hasta que tengan la posibilidad de trasladarse a un centro de imagen donde puedan hacerle una angiotomografía, que en muchos de los casos no se puede concluir con el estudio y por eso hay un infradiagnóstico de esta enfermedad porque no se pueden completar con las pruebas necesarias para el diagnóstico. Entonces, más abajo tenemos que si la ecografía Doppler es negativa y la sospecha de embolia pulmonar es alta, debe intentarse más imágenes y empezar una anticoagulación empírica. Es decir, muchas de las veces cuando realizamos una ecografía Doppler en la cama del paciente, en el área de emergencia y no hay la presencia en la imagen del trombo en las extremidades inferiores, porque muchas de las veces cuando se ubican en la pantorrilla o de igual forma en la parte pélvica, no se logra visualizar el trombo. Entonces, pero si la sospecha es alta, entonces debemos realizar estudios de imagen un poquito más profundos y de igual forma iniciar anticoagulación empírica. Otro estudio que de igual forma nos ayuda a determinar signos de tromboembolia pulmonar va a ser la ecocardiografía, que aproximadamente del 30 a 40% de los pacientes con embolia... Súbele volumen. Aproximadamente del 30 a 40% de los pacientes con embolia pulmonar tienen anomalías ecocardiográficas indicativas de tensión del ventrículo derecho, sobrecarga de presión. Entonces, en una ecocardiografía vamos a ver el aumento del tamaño del ventrículo derecho, la disminución de la función del ventrículo derecho, la regurgitación tricuspidia, vamos a tener un movimiento normal de la pared septal y de igual forma vamos a ver la presencia de característica del signo de McConnell, que es por anomalías a nivel de la pared del ventrículo derecho de igual forma, ¿no? Muy bien, eso en cuanto se refiere a los estudios de imagen y de laboratorio que se pueden realizar ante la sospecha de un paciente para tromboembolia pulmonar. Entonces, ¿cómo sospechamos de que un paciente es candidato a que esté bajo el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar? Con escalas de probabilidad antes de realizar una prueba. Entonces, vamos a tener en primera instancia los criterios de Wells, ¿no? Que es lo que más nos ha ayudado a estratificar el riesgo de un paciente con tromboembolia pulmonar. Entonces vamos a mencionar a cada uno de los ítems que conforman los criterios de Wells, que en primera instancia están los síntomas clínicos de una trombosis venosa profunda, que le da una puntuación de 3 puntos. Otros diagnósticos que no sean un embolismo pulmonar, de igual forma le da 3 puntos. Una taquicardia mayor de 100, 1.5 puntos. Una inmovilización mayor a 3 días o una cirugía previa en las últimas 4 semanas le da 1.5 puntos de igual forma. Un diagnóstico previo de trombosis venosa profunda, 1.5 puntos. Una hemoptisis le da 1 punto. Y de igual forma malignidad le va a dar 1 punto en caso de un paciente que tenga asimismo alguna neoplasia. Entonces, dependiendo de esto, sumando todos estos puntos, vamos a decir de que vamos a tener un riesgo bajo en pacientes de que tengan menos de 2 puntos, un riesgo intermedio moderado en pacientes de que tengan de 2 a 6 puntos y un riesgo alto en pacientes de que tengan mayor de 6 puntos. Hay una escala de igual forma simplificada a los criterios de Wells que evalúa como probable o poco probable, en cuando es poco probable menos de 4 o
probable mayor de 4, pero referente a los estudios que se deben realizar, a las pruebas que se deben solicitar, nos vamos a basar más en la tradicional clasificación en riesgo alto, intermedio y bajo. Entonces, eso hay que tener bastante en cuenta, ¿no? Y de igual forma, un estudio de pacientes hospitalizados informó una sensibilidad y especificidad del 72 y del 62% respectivamente de la escala de Wells. Sin embargo, cuando esta escala de Wells se acompaña de un dímero D, esta sensibilidad y especificidad va a mejorar la sensibilidad del 99% y va a reducir la especificidad al 11%. Entonces, ahí la importancia de la escala de Wells para, en lo que viene a continuación, determinar las pruebas diagnósticas que debemos solicitar. Otra, de igual forma, escala que evalúa los criterios de Yers, que evalúa de igual forma ciertos criterios de que también evalúa la escala de Wells, como es signos sugerentes de una trombosis venosa profunda, una hemoptisis o un diagnóstico previo de un tromboembolismo pulmonar. Entonces vamos a decir de que si hay una clínica sugerente de una trombosis venosa profunda, tenemos que realizar una ultrasonografía de la pierna afecta. Si se detecta el coágulo dentro de la extremidad inferior, hay que iniciar la anticoagulación. Y de igual forma, si no se detecta el coágulo en la ultrasonografía, debemos irnos acá ahí sí a los criterios de Yers, de que si no cumple ningún criterio de los 3 de Yers y el dímero D es menor de 1000, el riesgo de tromboembolia pulmonar es bajo. Y si en caso de que se haya ya iniciado una terapia de anticoagulación, podemos suspenderla. Por consiguiente, tenemos asimismo de que si no existe ningún criterio de Yers y el dímero D está más de 1000, debemos continuar. Como el dímero D ya sobrepasó su nivel de normal, debemos realizar una angiotomografía pulmonar. Y en caso de que la angiotomografía pulmonar sea positiva, hay que iniciar de igual forma la anticoagulación. Cuando se cumple uno de los criterios de Yers y el dímero D es menor de 500, de igual forma se puede descartar un tromboembolismo pulmonar y suspender la anticoagulación. De la otra forma, si hay uno de los criterios de Yers y el dímero D es mayor de 500, se debe realizar una angiotomografía pulmonar y el inicio de anticoagulación empírica. Entonces, un estudio retrospectivo comparó la puntuación de Wells con el algoritmo Yers que mencionamos anteriormente y encontró que el algoritmo Yers era más sensible, 97 frente a 74% con el de Wells, pero menos específico, 14 frente al 34% para el diagnóstico de embolia pulmonar. Entonces, aquí tenemos también de igual forma otras escalas. Aquí tenemos la que ya mencionamos del Wells. Aquí tenemos el modelo de PISA, que aquí nos va a dar un poco más de factores como es el sexo, varón, la edad de igual forma, la enfermedad cardiovascular previa, enfermedad pulmonar previa, historia de trombosis venosa profunda, disnea de comienzo súbito, también le evalúa la hemoptisis, fiebre mayor de 38 grados, signos de electrocardiograma de sobrecarga ventricular derecha, si hay en la radiografía de tórax una oligoemia que nos va a dar asimismo la sugerencia de una tromboembolia pulmonar, una condensación que sea sugerente de infarto, si hay una condensación de que no es infarto y más bien es una condensación de como para un origen infeccioso, le vamos a restar 1.23 o si en la radiografía de tórax vemos edema pulmonar, también lo restamos. Entonces, sumamos todos los criterios y vamos a asimismo estratificar de una sospecha alta, intermedia o baja. Asimismo, el modelo de Ginebra, que evalúa todos estos componentes, que más bien el modelo de Ginebra está enfocado a la gasometría. Entonces, dentro de todas estas escalas que se ha mencionado, vamos a decir de que la escala de Wells se mantiene en la escala de que nos va a ayudar a continuar con el diagnóstico y el mejor tratamiento de un paciente con tromboembolia pulmonar.
Entonces, ya continuando con las probabilidades según los criterios de Wells, vamos a decir de que un paciente con baja probabilidad de embolia pulmonar, vamos a hablar de los criterios, la regla de PERC. Entonces, en un paciente que nos llegue al área de emergencia y cumpla con todos estos 8 criterios, como es una edad menor de 50 años, frecuencia cardíaca menor de 100, una saturación de oximoglobina mayor de 95, si bien es cierto, bueno, esto es controversial en nosotros que vivimos en la altura, pero si tenemos una saturación de oximoglobina mayor de 90 y sin dificultad respiratoria, entonces podemos también incluirlo dentro de este criterio. Un paciente que no tenga hemoptisis, un paciente que no use estrógenos, un paciente que no tenga una tromboembolia, una trombosis venosa profunda previa, que no haya hinchazón de una de las piernas y que no haya tenido antecedente de trauma o no haya sido sometido a cirugía. Si cumple con estos 8 criterios, no se debe hacer absolutamente nada más. No se debe, incluso se habla de que no se debe hacer incluso el dímero D. Allí vemos de que muchos de los hospitales no cuentan con reactivos y si un paciente de que llega al área de emergencia con dificultad respiratoria, con taquimia, pero cumple con todos estos criterios, entonces hasta ahí llega el diagnóstico y se descarta una tromboembolia pulmonar. Esa es la famosa regla de PERC. Entonces aquí tenemos un algoritmo de los pacientes con riesgo bajo de tromboembolia pulmonar. Entonces tenemos un paciente que tenga en la escala de Wells menor de 2 y cumpla con los 8 criterios anteriormente mencionados, entonces se descarta totalmente la tromboembolia pulmonar. Sin embargo, si uno de estos criterios cumple el paciente, se debe considerar hacer un dímero D. En este caso, si el dímero D es menor de 500, se excluye la tromboembolia pulmonar. Y si el dímero D es mayor de 500, debemos continuar con el estudio de angiotomografía. Entonces, si la angiotomografía es positiva, se concluye con el diagnóstico. Si es negativa, se excluye el diagnóstico. Si la tomografía, la angiotomografía computarizada es inconclusa, tenemos que decir de que cuando una tomografía es inconclusa, el paciente muchas de las veces no cumple con lo que debe realizar en un área de angiotomografía, de que debe aguantarse 30 segundos la respiración para tener una mejor imagen. Si el paciente tiene algún artefacto en el cuerpo, de hecho a veces hay centros de que no tienen una buena calidad de imagen para detectar un trombo, entonces ese estudio queda inconcluso. Entonces ahí podemos realizar una gammagrafía de ventilación-perfusión y si esta es positiva, se confirma el diagnóstico y si es negativa, se excluye el diagnóstico. Eso en cuanto se refiere a los pacientes con riesgo de probabilidad bajo. Ahora con los riesgos de probabilidad intermedia de embolia pulmonar, en estos pacientes se debe medir sí o sí el dímero D. Cuando el nivel D es menor de 500, no se requieren más pruebas, eso hay que siempre tenerlo claro. Cuando el dímero D es mayor de 500, se debe continuar con una angiotomografía. Entonces, aquí tenemos el algoritmo de tromboembolismo pulmonar con riesgo intermedio que según la escala de Wells le va a dar de 2 a 6. Entonces, debemos continuar con el dímero D. Si el dímero D es menor de 500, no hay que realizar ninguna otra prueba. Si el dímero D es mayor de 500, hacer la angiotomografía. Y si hacemos la angiotomografía, vemos si el resultado es positivo, negativo. Si no, asimismo, como comentamos anteriormente, es inconcluso realizar un estudio de ventilación-perfusión escaneado. Si eso es normal, entonces se excluye el diagnóstico y si no es normal, entonces obviamente hay que hacer más pruebas, ¿sí? Cuando hay una alta probabilidad de embolia pulmonar para la mayoría de los pacientes, en los que la probabilidad de embolia pulmonar es alta y en los que la sospecha es baja o moderada y el nivel de dímero D está elevado a mayor de 500, se debe realizar una angiotomografía.
La gamografía BQ se reserva para pacientes en los que la angiotomografía está contraindicada. ¿En qué pacientes puede estar contraindicada la gamografía? En pacientes que tengan alergia al contraste, en pacientes de que tengan una nefropatía, que el filtrado glomerular esté menor de 30, en pacientes que estén hipotensos, en pacientes que tengan una falla cardíaca que no puedan tolerar una tomografía computarizada, en pacientes que tengan una obesidad mórbida o dificultad para acostarse. Entonces, en estos pacientes no se debería realizar una gamografía pulmonar BQ, ¿no? Asimismo, en pacientes de que, por ejemplo, no puedan recibir radiación, como es las pacientes embarazadas, entonces se puede considerar o bien realizar la gamografía o de igual forma se puede considerar una ecografía Doppler. Entonces, según el algoritmo, en los pacientes que tienen alta probabilidad, es decir, pacientes de que tienen una escala de Wells mayor de 6, de entrada hay que hacerle la angiotomografía. Entonces, ahí dependiendo si la angiotomografía es positiva, negativa, se concluye o se excluye el diagnóstico. Si está inconcluso, hay que realizar un estudio de ventilación-perfusión. Entonces, si esto es normal, se excluye el diagnóstico. Si esto es de riesgo la probabilidad es intermedia, se debe hacer más pruebas. Y si es de alta probabilidad, se concluye con el diagnóstico. Y si no, se puede realizar este estudio. Se debe de igual forma buscar más pruebas como una ecografía Doppler. Eso en cuanto se refiere a las probabilidades y de igual forma dependiendo de si el paciente es de bajo, de alto o de intermedio riesgo para el uso de pruebas. Entonces, hasta aquí podemos decir de que en un paciente de que sospechemos de una tromboembolia pulmonar y tenga una escala de Wells menor a 2, no se debe, y más aún si cumple con los criterios, la regla PERC, que son los 8 ítems que mencionamos en las diapositivas anteriores, no se debe hacer ninguna otra prueba. En pacientes de que la escala de Wells está entre 2 y 6, es decir, un riesgo intermedio, se debe solicitar el dímero D. Si el dímero D es mayor de 500, continuar con la angiotomografía. Si el dímero D es menor de 500, no hacer ningún otro estudio más. Y por último, el riesgo elevado de que cuando ya hay una escala de Wells mayor de 6, se debe hacer el dímero D y de igual forma la angiotomografía para determinar el diagnóstico. Entonces, al hablar de tratamiento, vamos a enfocarnos en que hay que hacer un enfoque inicial y un enfoque de reanimación para el paciente. Debe centrarse en estabilizar al paciente que nos llegue a emergencia, evaluando su estado clínico y de igual forma ver las pruebas que nos van a ayudar con el diagnóstico. La anticoagulación debe iniciarse incluso antes de confirmar el diagnóstico de embolia pulmonar, si el riesgo-beneficio con respecto a la sospecha de embolia pulmonar y el riesgo de hemorragia parecen favorables. Una vez que se confirme el diagnóstico, la estratificación del riesgo es crucial. Entonces, dentro de las terapias iniciales, en primera instancia en un paciente de que se sospeche de tromboembolia pulmonar, y si requiere de oxígeno, se lo debe administrar para alcanzar una saturación por encima del 90%. Cuando tenemos una hipoxemia grave, el colapso hemodinámico, la insuficiencia respiratoria deben hacer que se considere la intubación y la ventilación mecánica. Entonces, ahí va mucho depender del ojo clínico, de categorizar al paciente. Si el paciente tiene un fallo respiratorio importante que no responde a la cánula nasal, que no responde a la mascarilla, y el paciente va en deterioro, hay que considerar de que ese paciente debe ser intubado y obviamente sedado. De igual forma, el soporte hemodinámico, el umbral preciso que justifica el soporte hemodinámico depende de la presión arterial inicial del paciente, y si hay evidencia o no de hipoperfusión. ¿Cómo sabemos esto? Cuando el paciente hay un cambio del estado mental o cuando cuando ya le tenemos dentro de la monitorización, cuando hay una disminución de la diuresis. En general preferimos a un paciente de que nos llegue hipotenso, pequeños volúmenes de líquido intravenoso de 500 a 1000 ml. Por lo general se considera de entrada con solución salina
Y si no hay respuesta en primera instancia a estos bolos de 500 a 1000 ml, hay que iniciar vasopresores si la perfusión no responde. Entonces, dentro de la terapia de líquidos intravenoso, es la terapia de primera línea para pacientes con hipotensión. Sin embargo, en pacientes que tengamos la sospecha de una falla ventricular derecha, los datos limitados sugieren que la reanimación intensiva con líquidos no va a ser beneficiosa y puede ser perjudicial. Entonces, de igual forma, el uso de vasopresores intravenosos se administran cuando no se restablece la perfusión adecuada con líquidos intravenosos. Entonces, se desconoce hasta hoy el vasopresor óptimo para pacientes con shock debido a una embolia pulmonar, pero por lo general se prefiere a la norepinefrina, a la noradrenalina, ¿no? Y muchas de las veces cuando no hay una buena respuesta a la norepinefrina, se puede considerar combinarla, la noradrenalina, con la dobutamina. Entonces, dentro de la terapia de anticoagulación empírica en un paciente que tengamos ya la sospecha de tromboembolia pulmonar, las terapias de anticoagulación incluyen lo siguiente: heparina de bajo peso molecular, la fondaparinux, la heparina no fraccionada y los inhibidores orales del factor XA o inhibidores directos de la trombina. Entonces, esta tablita también está dentro de los artículos que se les envió el día de hoy, que sí los sugiero que lo lean, que es más o menos lo que se considera en la terapia de anticoagulación dependiendo el paciente que tengamos. Es decir, por ejemplo, en el primer ítem tenemos a los pacientes que tienen cáncer. En estos pacientes se eligen las heparinas de bajo peso molecular, más aún si es recién diagnosticado, tiene una tromboembolia venosa extensa, ya tiene un cáncer metastásico, el paciente está muy sintomático, entonces esa es la mejor terapia. Otro ejemplo tenemos en la enfermedad renal y aclaramiento de cañada menor a 30, ahí tenemos los antagonistas de la vitamina K, que de igual forma nos van a ayudar con este tipo de pacientes. Asimismo, en pacientes por ejemplo, tienen antecedentes de uso de terapia trombolítica, en estos pacientes se prefiere la infusión de heparina no fraccionada. Entonces, así, dependiendo cada tipo de paciente que tengamos, hay que elegir la mejor terapia de anticoagulación. En sí, para la mayoría de los pacientes con tromboembolismo venoso, que son hemodinámicamente estables, sugerimos heparina de bajo peso molecular subcutánea. Tenemos la enoxaparina o el fondaparinux, o los inhibidores orales del factor XA, como es el rivaroxaban o apixaban. Anticoagulantes orales directos, vamos a decir de que el rivaroxaban y el apixaban son los únicos anticoagulantes orales directos que han sido estudiados y aprobados por las agencias reguladoras como monoterapia, es decir, sin un tratamiento previo con heparina para pacientes con tromboembolia venosa. Cuando se prescribe el inhibidor directo de la trombina, como es del dabigatran, el famoso Pradaxa, o el inhibidor del factor edoxaban, sugerimos que se administre un ciclo corto de heparina, por lo general típicamente la heparina de bajo peso molecular durante 5 días antes de la transición a la terapia oral. Es decir, terapia secuencial, también conocida como terapia dual, aunque los agentes no deben administrarse juntos. Aquí tenemos las dosis de los anticoagulantes orales. El rivaroxaban 15 miligramos 2 veces al día durante las primeras 3 semanas. Apixaban 10 miligramos 2 veces al día durante los primeros 7 días. El edoxaban de 60 miligramos una vez al día y 30 miligramos una vez al día en pacientes con un peso corporal inferior a 60 kilogramos, después de 5 a 10 días iniciales de anticoagulación parenteral. De igual forma, el dabigatran de 150 miligramos 2 veces al día, después de 5 a 10 días, iniciarlo con anticoagulación parenteral, y en este caso se puede hacer con heparina de bajo peso molecular. Asimismo, tenemos la heparina no fraccionada. Entonces, antes de la heparina no fraccionada, el tratamiento de elección, hasta antes de que llegue la heparina de bajo peso molecular. Sin embargo, es el anticoagulante preferido en pacientes con insuficiencia renal grave, es decir, con un filtrado glomerular menor a 30, y para pacientes en los que existe una alta probabilidad de que sea necesaria una reversión aguda de la anticoagulación, procedimiento o con mayor riesgo de hemorragia, así como aquellos con inestabilidad hemodinámica, especialmente si se está considerando trombolisis y una gran carga de coágulos. Es decir, en pacientes de que vemos que es candidato neto a que haya
a que sea sometido a trombolisis, la mejor terapia de elección es la heparina no fraccionada. La dosis es bolo de 80 unidades por kilogramo de peso, utilizando el peso corporal total, en un máximo de 10.000 unidades. De igual forma, la velocidad de infusión inicial puede ser de 18 unidades kilogramo hora, utilizando el peso corporal total, con un máximo de 2.000 unidades hora. Por último, tenemos la trombolisis, que el medicamento que tenemos dentro de las instituciones públicas y la mayoría de instituciones privadas, que es de la Teplase, que nos va a ayudar a romper el coágulo que esté presente a nivel de la circulación pulmonar. Entonces, antes de esto de mencionarle la terapia de trombolisis, vamos a ver las puntuaciones del índice de gravedad de embolia pulmonar, tanto completa como simplificada. Entonces, aquí tenemos, asimismo como en las escalas que mencionaba anteriormente, la edad, el género masculino, la historia de cáncer, insuficiencia cardíaca, enfermedad pulmonar crónica, pulso mayor de 110, presión arterial sistólica menor de 100, frecuencia respiratoria mayor de 30, temperatura menor de 36, estado mental alterado o saturación arterial de oxígeno menos del 90%, lo clasificamos según su riesgo. Puede ser de clase 1 o 2 con un riesgo bajo, clase 3 con un riesgo alto, clase 3, 4 y 5 con un riesgo alto, ¿no? Entonces, dentro de esto es el modelo simplificado, asimismo que evalúa los mismos ítems. De igual forma, los factores de alto riesgo en la embolia pulmonar que predicen un mal pronóstico. Si tenemos estos valores, estos factores en conjunto, como es un paciente con hipotensión, con disfunción ventricular derecha, dentro de la ecografía que nosotros pudiéramos hacer en el área de emergencia, tenemos signos sugerentes de fallo ventricular derecho, vemos el ventrículo derecho aumentado de tamaño, vemos abombamiento del tabique del ventrículo derecho hacia el ventrículo izquierdo, hay una reducción de la fracción de eyección, o vemos en una tomografía computarizada de tórax de agrandamiento del ventrículo derecho, si tenemos biomarcadores elevados. De igual forma, vemos dentro de la ecografía una carga de coágulos alta, asimismo una trombosis venosa proximal a las extremidades inferiores, una hipoxemia significativa menor al 90%, un paciente que está con dificultad respiratoria, un paciente taquicárdico o un paciente con poca reserva pulmonar, o cuando exista la presencia de un trombo cardíaco en el lado derecho, es decir, al momento de nosotros realizar una ecocardiografía en el área de emergencia y vemos el coágulo dentro del ventrículo derecho, entonces el paciente se considera de muy, muy alto riesgo y es un paciente candidato netamente, si el paciente está hemodinámicamente inestable, a que se inicie una terapia de trombolisis. Entonces, cuando una terapia de trombolisis está totalmente contraindicada, cuando existe una hemorragia intracraneal previa, cuando existe una lesión cerebral vascular, cuando existe un accidente cerebrovascular isquémico dentro de los 3 meses, cuando hay una sospecha de disección aórtica, cuando hay sangrado activo, cuando hay un traumatismo craneoencefálico cerrado o un traumatismo facial en los últimos 3 meses, totalmente es una contraindicación absoluta. Y obviamente las contraindicaciones relativas que se mencionan allí en el cuadro, como es antecedentes de hipertensión crónica, hipertensión grave, antecedentes de accidente cerebrovascular isquémico más de 3 meses de antigüedad, un RCP traumático prolongado, una hemorragia interna reciente de 2 a 4 semanas, una punción vascular no comprimible, un procedimiento invasivo reciente, el embarazo, una úlcera péptica, la pericarditis, una edad mayor de 75 años, una retinopatía diabética, son contraindicaciones relativas. Es decir, ahí siempre debemos de evaluar qué es lo mejor para el paciente, si podemos o no trombolizar. Entonces aquí tenemos un cuadrito que nos va a ayudar a saber cómo es la vía de administración del ATPlase. Entonces, vamos a decir de que en primer lugar el diagnóstico debe ser confirmado siempre que sea posible por un medio objetivo. O sea, de aquí, si hay la posibilidad, no estamos en el primer mundo, pero en países primermundistas, donde tienen a la mano
al lado el tomógrafo y se puede realizar una angiotomografía y se detecta el trombo a nivel de la circulación pulmonar y tiene criterios de terapia trombolítica, podemos hacerlo, pero en el medio que nosotros nos desenvolvemos es bastante complejo de que tengamos una angiotomografía en las primeras horas. Entonces, ahí si tenemos un paciente que está hemodinámicamente inestable, si el paciente está hipotenso, que no responde a líquidos, de que está con vasopresor, de que el paciente hace parada cardíaca y de que el paciente está totalmente inestable, entonces el paciente está con alto riesgo de mortalidad, de que la terapia trombolítica puede ayudarla mucho. Entonces, vamos a decir de que la dosis de administración de la T-Place va a ser una dosis total de 100 miligramos. Vamos a tener que dar un bolo intravenoso dentro de 1 a 2 minutos de 10 miligramos y durante 2 horas vamos a pasar los 90 miligramos siguientes. El AT-Place viene en 2 frasquitos, uno el polvito y otro el diluyente. Entonces, conjuntamente hacen los 100 miligramos. Entonces, eso se debe administrar según como dice la tabla. En el peso corporal menor de 65 kilogramos, máximo podemos dar de 1.5 miligramos por kilogramo de peso. Entonces, en estos pacientes de que ya iniciamos la terapia trombolítica, este paciente debe estar totalmente monitorizado y evaluando constantemente el riesgo de hemorragia que pueda presentar. Y en pacientes de que no se pueda trombolizar o en pacientes de que no sea factible la terapia de fibrinólisis y exista un coágulo, un trombo de gran tamaño, la terapia a seguir es la embolectomía pulmonar, que es la extracción del coágulo con un procedimiento mínimamente invasivo. Muy bien. Vamos a finalizar con un caso clínico que nos va a mencionar prácticamente todo lo que hemos abordado el día de hoy y vamos a ver qué hemos aprendido el día de hoy. A ver, vamos con Jonathan Macías. ¿Estamos ahí? Jessica Cordones. ¿Me escucha? Adriana Baque. Emilio Narváez. Mónica Zumba. Mónica. Solange Menéndez. ¿Me escucha? Tamia Bonilla está ahí. Sí, doctor. A ver, por favor, ayúdeme leyendo el caso clínico que le ponemos a continuación. Ya. Varón de 34 años, sin alergias medicamentosas conocidas, antecedentes médicos de interés, sin hábitos tóxicos y con una buena calidad de vida. La clínica comienza un día madrugada sobre las 5:30 horas, cuando el paciente, tras presentar un cuadro brusco de disnea y trabajo respiratorio, avisa al servicio de emergencias. A la llegada del personal sanitario al domicilio del paciente, objetivan un varón de 34 años con importante taquimia e intenso trabajo respiratorio.
y durante la exploración física sufre una parada respiratoria que precisa intubación orotraqueal, siendo trasladado a nuestro centro con ventilación manual. Durante el trayecto al hospital presenta parada cardíaca con disociación electromagnética en monitor, iniciándose masaje cardíaco. Muy bien. Este paciente te llega a emergencia en parada cardíaca con todos esos antecedentes. ¿Qué es lo que tú haces? Según esto, tú no sabes absolutamente nada del paciente. Hay que preguntar, ¿no es cierto? Exacto. Exacto, a los familiares, qué es los antecedentes, qué pasó, es un paciente joven de 34 años. Entonces, tenemos lo siguiente. Ahí, continúa. Ya. Interrogando a la familia de forma inmediata, relatan como único antecedente de interés una caída casual unos 2 meses antes con fractura de la meseta tibial externa de la rodilla derecha que se intervino 5 días después, realizándose una osteosíntesis percutánea. El paciente realizó de forma correcta tratamiento profiláctico de la trombosis venosa profunda con heparina de bajo peso molecular hasta 2 semanas después de la intervención quirúrgica y posteriormente siguió tratamiento rehabilitador. Desde entonces y por decisión propia del paciente, había permanecido en reposo relativo y sin apoyo de la extremidad. Perfecto. Dentro de todo lo que acabas de leer, ¿qué factor de riesgo te parece importante? El hecho que haya estado en reposo relativo y básicamente sin utilizar la extremidad afectada. Ya, pero algo más importante, ¿de qué fue operado? De la tibia. De la tibia, ¿no es cierto? Tenía una fractura de la meseta tibial, es un hueso largo. Entonces es una cirugía ortopédica que hay bastante riesgo de tromboembolia pulmonar. Continuemos. Sigamos. A la exploración física, el paciente se encontraba intubado, sin pulso central ni periférico, ni tensiones objetivales. Cianosis leve de mucosa, auscultación cardíaca y pulmonar no valorable, abdomen blando, depresible. No se palpaban masas ni megalias, ni existían signos de irritación peritoneal. En las extremidades inferiores no se palpaban pulsos pedios y no existía signos de trombosis venosa profunda. La exploración neurológica no era valorable dado el estado del paciente, salvo pupilas medio reactivas. Muy bien. En el servicio de urgencia se continuaron realizando maniobras de reanimación cardiopulmonar avanzada con las que se consiguió un ritmo sinusal en monitor, recuperándose un pulso central durante un tiempo limitado de unos 5 a 10 minutos, volviendo a la situación de parada cardiorrespiratoria, hasta en 3 ocasiones más. El tiempo total de parada cardiorrespiratoria hasta que se consiguió un ritmo sinusal con unas tensiones adecuadas fue superior a 40 minutos. Perfecto. Entonces, con este tipo de paciente, según la clasificación, ¿cómo lo evalúas? ¿Hemodinámicamente estable o inestable? Está inestable hemodinámicamente. Claro, el paciente está en parada cardíaca, obviamente no hay presión, no hay pulso, sufrió 3 paradas cardíacas. Según la clasificación por el tiempo, en aguda, subaguda o crónica, dentro de cuál le clasificarías? Paciente Según el fue caso, hace 2 meses operado, ¿no? Ya. Entonces, ajá, sería entonces sería entre no semanas subaguda, sería subaguda, ¿no? crónico lo que sufrió. Podría considerarse entre subaguda o crónica, porque no sabemos del tiempo exacto en cuánto se desarrolló el coágulo, ¿no es cierto? Y desde cuándo estuvo ahí. Entonces, muy bien, continuemos. Ante la sospecha diagnóstica de tromboembolia pulmonar, se realiza fibrinólisis y posterior perfusión de heparina sódica. Tras estabilizar al paciente, se le trasladó para realizar una torácica que confirmó nuestra sospecha diagnóstica de tromboembolia pulmonar masivo bilateral. Posteriormente, el servicio de radiología intervencionista realizó una arteriografía pulmonar que evidenció una reperfusión del trombo con presión 3 milímetros de mercurio. Perfecto. Muy bien. Tenemos este caso de que el paciente totalmente hemodinámicamente inestable en parada cardíaca
Es un paciente joven de 34 años que fue sometido a una cirugía ortopédica. Entonces, en un paciente que cumpla con todos estos criterios, el riesgo de mortalidad es inminente. Entonces, la mejor terapia de tratamiento en el paciente fue considerada como una fibrinolisis y de hecho fue lo que le salvó la vida. Entonces, continuamos entre las pruebas realizadas en urgencias, el dímero D estaba en 26.975, o sea, totalmente elevado. En la gasometría presentaba una acidosis respiratoria, lo que mencionábamos en los exámenes de laboratorio, de que cuando hay una tromboembolia pulmonar masiva, hay este tipo de presentaciones en la gasometría arterial. El paciente fue sometido a UCI, donde siguió necesitando drogas vasoactivas, siguió hemodinámicamente inestable. Durante su estancia en cuidados intensivos, el paciente presentó en repetidas ocasiones hemorragia nasal y oral, que son los efectos adversos de la terapia de trombolisis, pero comparando el riesgo-beneficio, al paciente se le salvó la vida. Entonces, continuó siendo valorado por otorrinolaringología, por hematología para corregir los tiempos de coagulación que obviamente fueron alterados por la terapia de trombolisis. Y de igual forma, como ya no podía seguir recibiendo heparina de bajo peso molecular, se colocó un filtro de cava, que es a los pacientes de que está contraindicado la terapia de anticoagulación. 9 días después de su estancia en UCI presentó un cuadro febril en relación con neumonía que respondió favorablemente a antibiótico de amplio espectro, pudiéndose extubar posteriormente sin complicaciones, sin existir secuelas neurológicas y manteniendo saturaciones de oxígeno basales superiores al 95%. 5 días después se trasladó a planta de neumología, se realizó el estudio de trombofilia, detectándose que incluso este paciente tenía la mutación de heterocigoto dentro de la protrombina, la mutación G20-210A y fue la mutación MTHFR y C677T que mencionábamos dentro de los factores de riesgo que son genéticos, ¿no? Entonces, ahí la importancia de saber en qué realizar ante un paciente que nos llega a emergencia en ese estado, saber cuál es la mejor alternativa, tener la decisión en cuestión de segundos para poder salvar una vida. Entonces, ese es el objetivo de esta charla, de esta conferencia que acabamos de recibir, en que sepan identificar los síntomas que nos van a sugerir el diagnóstico de una tromboembolia pulmonar. Según ello, ver y clasificar al paciente según su riesgo y según su riesgo saber pedir las pruebas de laboratorio y de igual forma las pruebas de imagen en caso de que sean necesarios para poder llegar al diagnóstico. Entonces, eso sería todo por el día de hoy, referente a este tema de gran importancia como lo es el tromboembolia pulmonar, que esperamos de que los objetivos de la clase se hayan cumplido, de que haya sido de provecho la conferencia que acaban de recibir, de que sepan cuándo solicitar una prueba, cuándo no, cuándo dar un tratamiento de rescate, cuándo dar solo un tratamiento de prevención, dependiendo del tipo de paciente que tenga. Entonces, agradecerles de igual forma por su atención. Como comentamos anteriormente, el objetivo de la charla es de que interaccionemos entre ustedes y nosotros para zafarnos de dudas, de igual forma para ir enriqueciendo los conocimientos y lo que no quede claro, de que sepan en el tiempo adecuado preguntarlo, porque los temas vamos avanzando, los temas a día vamos a topar diferentes tópicos de que ya al momento que tengamos los talleres prácticos vamos a abordar todos los temas que se han presentado, además de realizar ciertos casos clínicos en los talleres de que se va a realizar para, según eso, el tipo de paciente que tengan, ver cuál es la mejor alternativa. Entonces, lo más recomendable que se les puede mencionar es de que en cada charla, en cada tema que se vaya presentando, safen sus dudas, safen sus preguntas que queden inconclusas, ¿no?
¿Alguna pregunta, chicos? Referente al tema. ¿Todo estuvo claro? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, eso sería todo por el día de hoy. Mañana continuaremos con el tema que realizará el doctor Héctor Ortega y conmigo nos veremos el día miércoles con el tema de crisis hipertensiva. Entonces, que tengan una buena noche y de igual forma Muchas gracias. de que sigan estudiando los links, los PDFs que se les envía para poder interaccionar en las diferentes clases, ¿no? Que tengan una buena noche. Gracias. Perdón, acabo de ver esta pregunta, que si existe una secuelas de tromboembolia pulmonar. A ver, si el tratamiento se ha dado en los primeros minutos, en las primeras horas, la secuela es mínima. Obviamente, si el paciente ya provocó un infarto a nivel de sectores del pulmón, va a tener en ese sector secuelas como una fibrosis, de igual forma áreas de que no hay una buena perfusión y ese paciente por a la larga, sí, dependiendo el área de afectación pulmonar, puede que sea un paciente requiera de oxígeno de por vida o de igual forma de terapias de broncodilatación según cómo haya sido afectado el trombo en ese sector del pulmón. En cuanto se refiere ahí cuando el pulmón, cuando el trombo quedó en el área pulmonar. Obviamente cuando el trombo ya ha migrado a otro sitio, ya es otro asunto. En cambio, si ese trombo ya fue al cerebro, entonces ahí sí las secuelas pueden ser secuelas neurológicas. En cuanto a esa duda que tenía Mónica. Muy bien, chicos. Entonces, si no existen otra duda, alguna otra pregunta, con nosotros nos veremos el día miércoles. Mañana abordaremos el siguiente tema con el doctor Ortega. Que tengan una buena noche, chicos.